will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola, Peggy. Hola. Hola, Indira. Hola. Hace mucho que no te veíamos, Peggy. Sí. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidas. Y aquí con el tema de Petro y Trump, que decíamos, bueno, ya está muy trillado tocarlo porque ya se tocó, pero no, hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque más allá de que se ve que fue un desahogo de parte de Petro, no sé si leyeron casi una carta, ahorita decimos, ¿era un tuit o una carta? Bueno, las dos. Sí. Yo me lo imagino ahí sentado como ¡fum! Poniendo todo lo que sentía hacia su país, lo que siente, y también con el poder del orden de ese lado, de ese bloque del mundo. Porque aquí estamos ante un nuevo orden estadounidense, pero existen otros bloques, no solamente es el bloque Estados Unidos, queremos ser superpoder. Aquí la pregunta es, ¿quién se habrá doblado primero? ¿Trump o Petro? Hay muchas preguntas alrededor, muchas aristas. Sí creo en lo personal, y ahorita abrimos la conversación, que al final de esas 9 horas de tensión, Trump dijo, no me convendrá hacer esto. No sé si recuerdan el Clash of Civilizations de Huntington, en donde decía que no va a ser un clash de países. Digo, eso fue en otra época, pero lo remonto ahorita. ¿Por qué? Porque ahora estamos ante culturas y ante esta ola de migrantes, de deportaciones, de derechos humanos que se nos olvida muchas veces tocar el tema de derecho humano. No son delincuentes muchos de ellos y se están tratando así. Como delincuentes. Entonces, creo que bien por Petro que se desahogó. Queda el área gris de si fue Petro o Trump que dobló las manos después de esas 9 horas de tensión. Yo sí pongo el beneficio de la duda de que también Trump ha de haber dicho el juego no lo voy a jugar así porque también a lo mejor no me conviene con ese bloque del otro bloque del nuevo orden, ¿verdad? Entonces, bueno, abrimos la conversación. Indira, ¿qué opinas de esto? Qué cursis, Petro, Claudia, Lula, etcétera. De verdad, a mí me molesta de sobremanera que la respuesta ante una crisis migratoria que ya es y se avecina, salgan en esta triada, y lo digo como los líderes latinoamericanos que son, a decir cursilerías. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que migra, que no se nos olvide, no sale para turistear a Disney. O sea, sale por la violencia, por las dictaduras y la pobreza principalmente. Y estos gobiernos, en lugar de hacerse corresponsables de esa situación, quieren hacer un conflicto internacional de algo que es muy sencillo, como, claro, en la parte diplomática se tiene que evidenciar si hay una falta de respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero no tienes por qué hacer de los migrantes un botín. Lo que hace Petro es, literalmente, cuando se enrolla en la bandera de una supuesta defensa de los migrantes colombianos, en realidad lo que está haciendo es tomarlos como botín justo para una negociación superior con Estados Unidos. Y no le sale la jugada. Y cuando él en su país tiene una crisis y un juicio político en puerta. Y no le sale la jugada porque obviamente los intereses de acuerdos comerciales previos son mucho más importantes que poder resolver un conflicto creado porque esos aviones que llevaban migrantes no son los primeros. O sea, han habido aviones desde antes. Es más, antes de Trump, antes de... Sí, ¿no? Sí, no es algo nuevo. No es algo nuevo, pero quisieron, digamos, aprovechar una coyuntura y no les sale porque ahora sí los líderes de la izquierda latinoamericana se desnudaron. Para mí es la señal y la evidencia
cuando no les sale agarrar a los migrantes como botín, de que estamos ante la antesala del declive de la izquierda. Porque si los intereses comerciales son más poderosos que lo que se supone defiende la izquierda latinoamericana, quiere decir que la izquierda es un teatro. Totalmente. Es lo Y que no digo del nuevo existe, orden. ¿verdad? O sea, un maquillaje ahí. Claro, orquestado. entonces sí, ¿quién va a comprar el café y las flores a un superprecio? Pues obviamente que nadie, y eso va de por medio. Entonces, para mí, lo que pasó más bien con este conflicto internacional es que se vuelven a acomodar las piezas del juego y se nota que el interés del dinero por parte de estos líderes de izquierda latinoamericana es mucho más, tiene mucho más trascendencia que sus discursos cursis y melosos que no tienen cabida. O sea, de verdad hay que ser muy cínicos para no aceptar la responsabilidad de que seamos nosotros ahorita países que se están cayendo a pedazos. Entonces, ese silencio que hacen ante las dictaduras de Nicaragua, Venezuela, Cuba, ese silencio ensordecedor ante la crisis que tenemos de inseguridad por el crimen organizado. Sí, primero poner orden en tu casa, ¿no? O sea, ese silencio por la pobreza, porque pues seguimos siendo países pobres. Por eso yo insisto, o sea, qué cinismo, qué cursi, qué de verdad, es un juego idiota. O sea, lo que hicieron fue un juego idiota. Hay cosas que se pueden resolver, porque yo sé que hay gente que dice, bueno, pero los migrantes, sí, claro, hay que respetar a las personas porque son seres humanos, punto, y todos tenemos derechos. Pero eso se podía resolver con diplomacia. No, yo creo que estaba sentado y dijo, pues así como cuando le escribes al ex, ¿no? O algo así, de que, pues ahorita, con un whisky en la mano, casi creo. Vamos a escribir, claro. No sé, se me hizo, si ustedes leen esa carta, carta, está... dispuesta a morir. Sí, no, qué bárbaro. Se desahogó. Ahora, como dice Indira, bueno, si en tu casa está todo limpio, perfecto. Pero ahora, acto seguido, grabó a los migrantes en el avión, deportados, de que ya ahora sí en el avión militar, como dijo que no los iba a aceptar como tal, y entonces sacó así de que aquí están los primeros connacionales, tal. Pues no son delincuentes, son gente humana. O sea, esa narrativa de envolverse en la patria, que, ojo, respetamos derechos humanos, pero caer en ese juego de egos creo que sí es peligroso. Yo creo que todos estamos cayendo en ese juego de Trump. El botín lo convirtieron entre Trump y Pedro y todos los presidentes, no es solamente de los de izquierda. Trump desde su discurso los utiliza como un botín de negociación. A los migrantes cuando se les olvida que son personas, es un nivel de racismo tremendo, a todos les llama asesinos, les llama delincuentes, hay que regresar a todos los delincuentes en los países, y lo peor es que se está comprando ese discurso en los países. Sin embargo, estoy de acuerdo con Indira y contigo en que es ridículo que los países estos de izquierda, en estos países pobres en los que vivimos, que ellos también caigan en ese discurso y los utilicen en ese aspecto. Si hay un tema muy importante de derechos humanos, no tenemos por qué estarlos tratando como delincuentes. La mayoría de las personas que se va a Estados Unidos son gente que busca algo mejor, va por un sueño, porque en el país del que vienen o en el que viven, vienen de guerras, como bien lo dijiste, vienen de problemas de pobreza, de falta de comida, falta de medicamentos, quieren salir adelante. Y en su país no lo encuentran, depende de la situación de cada quien y por eso están allá. Se nos olvida que Estados Unidos es un país de migrantes, inclusive Trump viene de migrantes, su mamá migrante, Melania, sí. Todos. Entonces, ¿por qué ese odio? ¿Por qué utilizar a los migrantes cuando aparte son una base económica tan importante de un país, ¿verdad? Y bueno, para un bully también se necesita dos. No se necesitan dos, ¿verdad? Lo vimos perfectamente con esto. Yo te pongo el 25% del arancel, bueno, yo te pongo también lo mismo, es más 50, yo también 50, terminan doblando las manos, llegan a sus negociaciones y ahí están. Entonces yo creo que es evidente una falta de política exterior. No hay una política en estos países en los que vivimos. Una cosa es estar, por ejemplo, aquí en México todas las mañaneras, aquí vamos a recibir a todos los migrantes y aquí sí, pero son bienvenidos, pero ¿qué vas a hacer por ellos?
porque pregúntate por qué se están yendo primero de tu país, por qué no quieren estar aquí, por qué los están deportando para acá y qué vas a hacer por ellos para estar, porque no es nada más recibirlos, sino qué estrategia hay para darles una mejor vida, para que realmente logren salir adelante, para estar bien y no orillarlos a una delincuencia o a otras cosas para poder comer. Totalmente. Yo hace poquito, bueno, en estos días que han pasado demasiadas cosas, es el tema principal, ¿no? De 8 columnas, en cuestión de, se ha comparado mucho con el Holocausto. O sea, se ha comparado. Ayer me acordé de eso. Ayer se ha precisamente comparado viéndolo muchísimo, dices, digo, en tristísimo. otro contexto, obviamente, muy diferente, pero las situaciones, yo vi un video que decía, sí me dejó pensando. O sea, ahorita se supone que tenemos, bueno, en esa época también tenían voz, pero era un poco más agresiva la onda. Ahorita, si estamos viéndolo ante nuestros ojos y no estamos haciendo nada, porque están yendo a las escuelas, a las iglesias, a los lugares más vulnerables para agarrar al familiar más vulnerable. Por ejemplo, a las escuelas, me llamó mucho la atención una escuela en Chicago, que aplaudo a la directora de esa escuela y a la administración, que dijo, ni de chiste, aquí están las reglas y ICE no entra, porque querían entrar por los niños como hilo para llegar a los papás. Y no son delincuentes los niños, por el amor de Dios, eso es lo que vamos, estás haciendo delincuentes de personas exacto, que no son. Pero la narrativa, incluso la para los narrativa. chicos, mis hijos ya me preguntan, oye, mamá, y entonces toda esa gente que lo están sacando que son criminales, no son criminales. La narrativa que está haciendo Trump de dividir y vencerás está funcionando así como en nuestro país, que también el dividir y vencerás, que es demagogia populista. Entonces, aquí la cuestión yo creo que sí, puede ser un buen estratega Trump y puede ser todo lo que tú quieras, pero la cuestión de derechos humanos, nadie se está fijando ni a dónde van a llegar, porque no tienen un lugar a donde llegar. Puede ser su país, pero no tienen nada. Pero ¿sabes qué? O sea, yo voy a seguir insistiendo que el tema no son los migrantes. O sea, ese no es un problema nuevo. Eso ya es más, por sí, pero eso no se han con esta creado cantidad instituciones y leyes y demás cosas. Sí. Más bien pienso en nuestros países, cada quien pone orden en su casa, a como puede y le da la inteligencia para hacerlo. Pero si seguimos insistiendo como latinoamericanos en que la culpa es de Trump y en que la culpa no, claro que no. Pues, entonces, ¿en qué momento nos vamos a ser responsables de que las personas que están llegando a Estados Unidos, y yo voy a insistir en esto, no llegan para ir a conocer ningún otro lugar que no sea una tierra de oportunidades? Sí, lo que tú dices es que el problema de raíz es en casa. Claro, y por eso lo que pasa en este conflicto internacional desnuda, no desnuda a Trump, que además lo conocemos y no sabemos perfectamente su discurso, tampoco desnuda el racismo, que además en Estados Unidos ha sido ni siquiera es una cuestión política, es una cuestión social. Sí. Pero el tema es, ¿qué vamos a hacer en América Latina? Si la gente antes decíamos, bueno, es que nada más los pobres, porque son pobres. No, a ver, ahora hay gente incluso que le llama la migración dorada, que se tiene que ir de esos países porque teniendo recursos y demás, no viven en países seguros o viven en países donde no hay libertad. Claro, Estados Unidos tampoco es la panacea, pero de alguna u otra manera, este poder de decidir lo que sucede en Estados Unidos no se había visto antes y no se va a ver de esa magnitud, porque la crisis que estamos viviendo en el resto de los países está cada vez siendo más grave. Entonces, a mí lo que me parece delicado es que como latinos sigamos en la mira de buscar al culpable fuera de casa. No, claro, y yo creo estoy que no es totalmente así. de acuerdo. Y si hay algo positivo de lo que está pasando tan grave en Estados Unidos, en esa también falta de respeto a los derechos humanos, es que nos va a tener que hacer entender a nosotros que oponemos las condiciones para que migrar sea una decisión libre. Totalmente. Pero que no sea literalmente una expulsión. Lo que están haciendo estos gobiernos de izquierda es eso, es expulsar a la gente. Sí. Por eso el discurso cursi, es un discurso es una cursi. doble cara. Estoy de acuerdo contigo de que la raíz del problema es de casa. La raíz del problema siempre ha sido de casa. Están huyendo, como dices tú,
huyendo, literal, de la violencia que estamos viendo, por ejemplo, aquí en México, en Sinaloa, por así decirlo, que ahorita vamos a tocar el tema, de Colombia, de la violencia igualmente, de Venezuela, igualmente, o sea, por así poner un ejemplo, pero la manera en que se está haciendo, o sea, por mucho tiempo se normalizó la migración, o sea, por mucho tiempo se normalizó pues ahí va la caravana, pues ahí va no sé qué, se trafica con el humano, se trafica con la droga, se trafica, todo eso, ¿verdad? Como si fuera una rueda de hámster. Y ahora, este tipo de medidas así de tajante se están llevando de encuentro gente que ni siquiera le debe pagar ni temer ni nada. Entonces, esa parte yo sí creo que es, la estrategia de Trump sí es ice ice baby, o sea, literalmente fría, que nos va a llevar a ese puerto que tú dices, pues entonces organiza tu casa, pero en el Inter hay mucha víctima de derecho humano. A mí me preocupa incluyendo mucho niños, veía unos videos de unos señores jóvenes, tipo nosotros, bueno, somos jóvenes, que se habían llevado a sus papás y no sabían dónde estaban, a unos abuelos, señores abuelos. O sea, ese es el punto, no hay estrategia definida para dónde van a acabar estas deportaciones. Yo creo que la estrategia de Trump sí es clara y está definida. Separar las familias porque tengan miedo, para acá no. Sí. Sin embargo, no aprendemos de la historia. Yo tenía esa misma reflexión ayer que tú, Marcela. Ayer que se cumplieron 80 años del Holocausto, de la liberación de Auschwitz y otros centros de detención, veía todas esas imágenes y como estaba viendo también las imágenes de lo que estaba pasando en Estados Unidos con los migrantes, decía, y no es por comparar una tragedia con otra, porque no son comparables lo que vivieron hace 80 años todos los judíos, estas personas, toda la cantidad de muertos que hay. Sin embargo, esas imágenes se te quedan grabadas y dices, estaremos volviendo a repetir de otra forma la misma historia en ese tema del racismo, en separar a las familias, sí. En llegar aquí son aviones, antes eran en trenes, cómo van separando unos a otros. Esa estrategia, ¿por qué repetir eso? ¿Dónde queda nuestra humanidad? ¿Dónde...? Es que ya lo humano ya es lo raro. O sea, ya cuando en una conversación de política hablas del humano, te voltean a ver así como... Eres alien de otro planeta. Eres de otro planeta. No, es que el humanismo debe de estar. Se nos olvida y no aprendemos de la historia, no aprendemos de los errores ya vividos. ¿Por qué mejor no aprovechamos de esos errores, esa historia que existe? ¿Y por qué no hacer las cosas bien, hacer las estrategias para que la gente se quiera quedar, como bien dicen, en nuestros países, en que vivan bien, en estar bien, en un país donde no existan estos discursos de racismo, de separación? Constantemente lo vivimos, aquí en México lo vivimos, hay una constante, que si chairos, que si fifís, que si los conservadores, no conservadores, es el otro, es una constante división. ¿Y por qué nosotros lo permitimos? Totalmente. ¿Conclusión? Sí, pues eso, los países latinoamericanos no somos víctimas. Y yo no me la compro, ¿eh? O sea, yo no me compro el discurso de los líderes que dicen que hay que defender al... Sí, hay que hacer la circunstancia. Defiende tu casa. Sí. Y que los defiendan. Si los van a defender, que los defiendan de verdad. Sí, no en un discurso a la mañanera. Exacto. Y sí, obviamente con estrategias tan determinantes, pagan justos por pecadores. Pero también yo les voy a poner una interrogante que a mí me parece que también es muy, muy válido analizar. La migración está súper romantizada. Y no todos los migrantes son buenos. Y no todos llegan a una tierra de oportunidades a querer tener oportunidades. Esa es otra realidad, ¿eh?